La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más. Además, es la columna vertebral de la innovación en la computación moderna, lo que libera valor para las personas y las empresas. Tomando en cuenta la importancia de esta temática, hemos invitado el día de hoy al ingeniero Américo Sirventi, quien nos hablará sobre los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la era digital, un enfoque multidisciplinario. Una cordial bienvenida para todos y todas, y me permito dar lectura a la hoja de vida de nuestro conferencista. El ingeniero Francisco Américo Sirventi es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, maestrando tecnologías informáticas aplicadas a la educación por la Universidad Nacional de La Plata, director del Centro Tecnológico Educativo de la Universidad Nacional de San Juan, productor y conductor columnas sobre educación y tecnología en televisión y radio, autor de videos educativos, posee su canal propio de YouTube, conferencista liderando ranking del sitio mentesalacarta.com, conferencista internacional en más de 170 conferencias y videoconferencias, expositor internacional de más de 150 congresos y convenciones internacionales, autor metodologías de diseño hipermedial de materiales educativos, Medhive, para producir materiales educativos navegables, y Medhive para videos educativos, organizador y coorganizador de más de 22 congresos internacionales de educación, tecnología y ciencia, integrante del comité evaluador en revistas científicas, editorial universitaria, proyectos y congresos. Reconocimientos internacionales a la labor científica de Argentina, Colombia, Perú, Panamá y Cuba. Posee mucha producción científica, ex asesor de la Dirección Nacional de Vialidad, ex asesor Ministerio de Educación, Provincia de San Juan, coordinador del Plan de Formación Pedagógica en TIC. Ha recibido muchísimos premios y reconocimientos. Ingeniero, en este momento, por favor, puede dar inicio a su conferencia. Hola, buenos días. Qué gusto poder estar con ustedes y poder participar de este tipo de actividades que a mí realmente me apasionan y me encantan. Bueno, vamos al tema en específico para el que me han convocado. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar directamente a hablar del tema. Le agradezco a Rilpe por la convocatoria y bueno, y vamos a comenzar un poquito con esto, que en realidad es un panorama de lo que es la inteligencia artificial. Vamos a hacer un panorama con un pequeño marco histórico para poder ver dónde estamos ubicados y luego, si hay tiempo y si nos alcanza el tiempo, vamos a intentar hacer un ejemplo en vivo para que vean lo rápido que se pueden solucionar cosas. Bueno, un poco de historia sería algo así. Fíjense las novedades o las innovaciones tecnológicas. Podríamos decir que una de las mayores y las que permitió que el humano llegara hasta nuestros días es la aparición del fuego, que ocurre algo así como unos 2 millones de años antes de Cristo, hasta los 400.000 años antes de Cristo. Entonces esa es como la primera revolución que aparece como una casualidad, primero por los rayos y por lo demás, hasta que el hombre aprende a dominar el fuego. Pero hace apenas 5.500 años antes de Cristo, o sea, unos 7.500 años, que aparece la rueda como un fenómeno muy particular para poder facilitar el transporte de cosas. Fíjense que en América no estaba hasta el año 1500 o 1400, no estaba la rueda como un elemento para el transporte. Luego estamos con lo que nosotros le llamamos la aparición
de la imprenta, que esa es la gran innovación. Pero eso apenas hace apenas unos siglos, en el año 1450. Y eso es lo que produce otra revolución que tiene que ver con la difusión masiva del conocimiento a costos cada vez más económicos. Por supuesto, de 1450, la próxima gran innovación tecnológica tiene que ver con la revolución industrial, la aparición de las máquinas de vapor. Pero ahí nomás, al poco tiempo, ya en 1800, ya aparece la electricidad, también como un gran fenómeno innovador y tecnológico. Pero para que ustedes se ubiquen mejor, fíjense lo que sucede ya en 1950. O sea, estamos hablando de 75 años atrás. Recién aparecen las computadoras como máquinas de procesamiento de información. 1950. Apenas nada en el panorama del tiempo. Fíjense que hemos estado hablando recién de siglos, de miles, de millones de años, y sin embargo, en poquitos años se están produciendo cosas y transformaciones impresionantes. En 1950, que aparecen las primeras computadoras grandes para poder trabajar. 1980 ya aparece la IBM PC como una forma de masificar la utilización de tecnología y aparecen las computadoras que le llamamos computadoras personales. Hoy en día todo el mundo la tiene y la tiene en su mano. 1980. Y fíjense, Internet como la gran explosión se produce en el año 2000. O sea, cada vez que estamos analizando un elemento nuevo en la variación de la tecnología, si bien, digamos, Internet aparece antes como una herramienta que tenía que ver con las confrontaciones bélicas, lo que sucedió es que en el año 2000 explota la utilización de Internet para todo el mundo. Y ahora fíjate, estamos hablando de 2000, 20 años después, 22 años después, explota otra herramienta nueva que es la inteligencia artificial. O sea, apenas en 20 años explota. Pero les voy a mostrar un poquito más de esta historia, porque en realidad uno la ha visto aparecer en el 2022, porque ahí explotó y ahí se conoció. Pero hay antecedentes un poco anteriores. Por ejemplo, ya en el año 1950, Turing propone un test de Turing que tenía que ver con inteligencia. Se empieza a utilizar el término en 1950 de inteligencia artificial. Ya hay programas de computadora para trabajar con el ajedrez, también en 1960, y así siguiendo. Si ustedes van analizando en el paso del tiempo, se van desarrollando sistemas expertos, se van desarrollando cada vez más herramientas que tienen que ver con el uso. Ya para redondear, 2011, Watson de IBM gana a un humano en un concurso de preguntas y respuestas de Jeopardy. Y ya empiezan a aparecer en el 2013 los primeros robots bípedos, aparecen redes neuronales, aparece en 2017 un robot que contesta cosas y que lo reconocen, inclusive en Arabia Saudita. Sofía es un primer robot que lo consideran o lo reconocen como ciudadano en Arabia Saudita. Ya en el 2020 se lanza el GPT-3, que es el famoso de OpenAI, que es el famoso chat que te contesta todo. Y bueno, y llegamos hasta estas épocas actuales en donde aparecen Google, Bard, Meta, ahí, Bing, aparecen un montón de elementos que llegan hasta nosotros con ChatGPT y con un montón de herramientas que no solamente trabajan con el análisis exhaustivo, el análisis de la palabra. Bien, ahora, ¿qué ha sucedido con este tema? Cuando alguien hablaba de que la inteligencia artificial iba a invadir, todo el mundo pensaba que iban a haber robots que iban a empezar a reemplazarlo en aquellas tareas que eran rutinarias. Aquello que es de todos los días, de hacerlo permanentemente, eso es lo que creíamos que era. Y eso es lo que se llama inteligencia artificial, pero esa es la inteligencia artificial débil, porque nadie pensó, y esto es la innovación, que podíamos llegar a utilizar la inteligencia artificial con habilidades blandas. O sea,
en actividades que sean de creación. Y hoy en día muchas de estas actividades son las que se realizan con la inteligencia artificial y tienen que ver con lo creativo. Bueno, y aquí creo que vemos técnicas y algoritmos. Hay un montón de técnicas, desde aprendizaje automático, redes neuronales, lógica difusa y procesamiento del lenguaje natural. A medida que hemos ido avanzando con los buscadores de Internet, con los navegadores, hemos ido viendo que cada vez era más posible hablar con la computadora cada vez en un lenguaje más coloquial. Y hoy en día hasta le hablamos. En el año 2000, cuando apareció la película 2001, Odisea del Espacio, que aparece como en 1960, la computadora de a bordo de una nave espacial hablaba y a nosotros nos parecía, a los tecnólogos, nos parecía una barbaridad que eso se pudiera lograr hacer. Hoy en día lo tenemos en la mano y podemos hablarle al celular, le podemos hablar al control remoto y lo interpreta e interpreta el lenguaje natural con el que estamos hablando. ¿Qué antecedentes hay? Y desde el año 70 ya se usaba tutorías inteligentes en el ejército de los Estados Unidos. Por cierto, cada vez que hay una gran innovación tecnológica, tiene que ver con la industria de armamentos. Aparecen los sistemas de aprendizaje en línea en 1990, en donde ya se podía personalizar este aprendizaje, y ha habido un aumento significativo de aplicaciones de inteligencia artificial en este tiempo. Entre ellos, personalizar el aprendizaje, tutores virtuales que producen retroalimentación, van analizando lo que uno hace, las preguntas que uno hace, eso ya lo hacen los navegadores y te van orientando en cómo te pueden ayudar mejor. Asistentes virtuales de enseñanza, en donde se automatizan algunas tareas repetitivas, análisis de datos, detección de plagio. Y bueno, yo les voy a decir más adelante que este tema de la detección de plagio es un concepto que con el tiempo quizás desaparezca. Y digo quizás porque nadie está seguro de qué es lo que va a desaparecer. Hoy en día, con la inteligencia artificial se puede hacer música parecida a la de un artista conocido, pero no es del artista conocido, lo usa como modelo. Y bueno, uno puede llegar a decir, bueno, aquí tengo derechos de autor, pero no es el mismo autor. Entonces, entramos en una zona muy gris con respecto a lo que serían los derechos de autor. Por eso el tema del plagio es un tema que se va a discutir indudablemente porque hay intereses detrás de esto, pero mi perspectiva es que esto va a ir cada vez desapareciendo más. Calificación automática de notas y de demás. Herramientas, hay algunos chatbots, cosas que permiten interactuar con los usuarios. Hoy en día hay contestadores automáticos que te van guiando, que muchas empresas lo usan, entonces para exasperación de los usuarios, pero hay un montón de asistentes que te van guiando cuando uno hace un reclamo. Lo malo es que uno nunca llega al humano para poder explicarle en otras palabras lo que el sistema de alguna manera está prediseñado para contestarte. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant también están muy de moda. Búsquedas semánticas en donde comprenden el significado detrás de una consulta. Motores de recomendación, análisis de sentimientos. Ya estamos llegando a que inclusive hay unas vinchas que están usando en algunos lugares, sobre todo en Japón, en donde esa vincha está detectando el nivel de atención que está prestando el estudiante cuando está aprendiendo. Entonces, todo esto sirve para reforzar conceptos, para ver qué cosas le interesan a los chicos o no le interesan a los chicos. Docentes, ¿qué nos va a pasar? Primero que vamos a tener que cambiar los roles. El docente tiene que acompañar y guiar las tareas de inteligencia artificial, sobre todo en aquellas tareas que son repetitivas, en la generación de cursos, en la generación de secuencias de contenido. Y va a tener que aprender fuertemente habilidades digitales y capacidad para colaborar y trabajar en equipo. Hoy en día el aprendizaje debería ser colaborativo. Yo tengo que trabajar con mi estudiante en forma conjunta para irlo guiando y entendiendo en función del conocimiento que uno tiene previamente, pero no somos más el faro y el faro del conocimiento, no somos más. Hay que formar y fomentar, como en algunas otras educaciones, que se fomenta el desarrollo de valores.
Al principio trabajar en los valores, después trabajar en los conocimientos y en las habilidades, pero primero trabajar en los valores, que son las competencias necesarias para el trabajo y sobre todo porque lo que se va a venir tiene muchísimo que ver con aspectos que tienen que ver con la ética. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial me permite que yo transgreda algunos aspectos que hoy éticamente deberían ser prioritarios. Conclusiones y propuestas de acción. Bueno, hay que desarrollar políticas y estrategias para integrar en la educación de manera ética y responsable. Ya les dije este tema. Es fundamental que yo tome estas actitudes y estas actividades desde el punto de vista de la ética responsable. Promover la formación y capacitación de los docentes y los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial. Fomentar la investigación y el desarrollo. Hay que trabajar en eso, señores. Tenemos que ponernos los docentes las pilas y ponernos a trabajar con mucha fuerza en este tema. En vez de, yo he escuchado a algunos que dicen, no, pero es que esta inteligencia nos va a hacer perder el control y lo demás. No se preocupen por eso. No deberíamos preocuparnos por eso, porque la herramienta está. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cómo la podemos aprovechar en el mejor y más ético uso. Garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los estudiantes. Y bueno, aquí se viene un tema en donde, digamos, el uso de la tecnología nos deja desnudos ante el mundo. La verdad es que nos deja desnudos. Esto significa que vamos a tener muchísimas interferencias, muchísimas noticias falsas, mucha información que no es confiable. Entonces hay que aplicar mucho el criterio para ver qué es lo bueno y qué es lo que no. Hay que establecer estándares y regulaciones. Esto de los estándares y las regulaciones, desgraciadamente, como una las pretende hacer a través de los sistemas normales, que son generación de leyes y después el cumplimiento de esas leyes, y el sistema de generación de leyes es lento, siempre vamos a estar detrás. Por lo tanto, ahí vuelve a aparecer el concepto de la ética y del uso responsable de estas herramientas. Bien, ¿qué herramientas pueden permitir o permiten que uno pueda trabajar con estas cosas? Esto es una guía muy chiquita de algunos de los elementos, ¿sí? Algo que resuelve todo es ChatGPT. Pero yo les voy a tratar de mostrar al final de la charla una herramienta que es equivalente a ChatGPT que se llama Perplexity, que a mí me funciona muy bien. Y la vamos a tratar de hacer con un ejemplo sencillo. Para aprender y leer rápido, Talk to Book, reformular todo smoothing, dibujar como un profesional, autodraw, la inteligencia artificial que habla en directo, Synthesia. Fíjense que yo puedo con inteligencia artificial simular, escribiendo un texto, simular una voz y esa voz repite el texto. Pero además puedo hacer que si le instruyo a esa inteligencia, lo haga con la voz de hacer cosas fabulosas y alguien que no esté preparado para esto puede llegar a creer que es realmente el personaje el que habla. Y en realidad es un texto que uno le puso y le dio a una inteligencia, le dijo que la simule. Corregir faltas, reconocer la voz. Se está utilizando muchísimo ahora. Fíjense que se está utilizando mucho reconocimiento de voz para lo que es comunicaciones, pero también reconocimiento facial. Todo eso es inteligencia artificial. Hoy en día hay cámaras en muchos aeropuertos que a usted cuando va pasando saben, detectan quién es y es tan rápida la búsqueda en la base de datos que pueden rápidamente detectar qué persona es la que está pasando. Generar imágenes. Uno puede inventar imágenes. En una presentación de hace poco de un colega estábamos viendo que una diseñadora de joyas había generado imágenes de modelos y les colocaba las joyas. ¿Está bien? Entonces, genera hasta un cambio en las actividades cotidianas de trabajo. No necesito la modelo. En este caso, hasta puedo hacerla una modelo virtual. Y la visto con las joyas, le pongo la ropa que uno quiere, le hace los elementos que uno quiere y no tiene que contratar una modelo para que haga el modelado de esos elementos. Fórmulas en Excel. Yo he utilizado hace poco una de crear presentaciones. Es increíble. Le crea la presentación y después, si usted quiere, también le crea páginas web.
y crea arte como Dalí, que genera arte de una calidad espectacular, porque uno le puede decir, hágame un dibujo de una persona que está en la playa, qué sé yo, como si fuera Dalí, y le hace con los detalles que ponía Dalí en su pintura, o como si fuera Picasso, y le hace una imagen equivalente a como pintaba Picasso, así todo cortado, todo raro. Bien, pero cuando yo voy a usar una inteligencia, y ahora me voy a dar, voy a darme como algunos detalles de cómo yo voy a trabajar con una inteligencia artificial. Supongamos que yo quiero empezar a usar ChatGPT o Perplexity. Primero tengo que decirle a la inteligencia que actúe como un determinado personaje. O sea, le asigno un papel. Por ejemplo, actúe como creador de contenido y después detallo la tarea. Actúe como estilo, tono, ánimo, personalidad. O sea, le doy esos parámetros para que la inteligencia artificial sepa cómo ubicarse para poder trabajar. Defina el objetivo. Ahora le digo, ¿qué quiero? Deme 50 guiones para el reel de marketing y ahí indico qué tarea quiero que me produzca. Después le digo, ¿cómo la quiero? ¿En qué formato? Y le digo, respóndame en una tabla, detálleme los resultados, ordénemelo como con una puntuación o con elementos de puntuación. ¿Está bien? Y luego puedo decirle que me escriba algún conjunto de textos para poder hacer difusión de lo que estoy haciendo. No son necesarios todos los que les estoy poniendo, o sea, establecer restricciones y demás, no. Pero me puede servir como para tener una guía, para hacer inclusive un guión de un video educativo, una página web educativa, y aquí se puede trabajar con cosas fabulosas. Bien, estoy casi llegando al tiempo. Les cuento, antes de entrar en esto, que les voy a pedir a todos aquellos que están mirando y que van a evaluar esta conferencia, que ingresen en este sitio que se llama tusmemorias.com. Coloquen el código que se llama IA, así en mayúsculas, inteligencia artificial, IA. Una vez que entran o hacen captura de esta pantalla, una vez que entran acá, les van a pedir algunos datos, entre ellos el correo, y a continuación les va a aparecer la posibilidad de que usted evalúe qué le pareció esta conferencia en varios ítems de 1 a 5 estrellas, de preferencia 5, pero ustedes evalúen como quieran. Pero lo importante es que al terminar esto les va a llegar a su correo un regalito que yo les mando y a su vez les va a llegar el vínculo a un formulario con el cual ustedes, poniendo sus datos, les va a llegar una constancia de que estuvieron en esta conferencia. Pero antes de irme aquí, voy a dejar de parar de esto y voy a hacerles un ejemplito y luego vamos a volver a esto. ¿Les parece? Esta es la pantalla que yo les estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Este es Perplexity. Ustedes ponen perplexity.ai y les va a aparecer esta pantalla. Y vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio. ¿Está bien? Y después ustedes pueden realmente volverlo a producir. Vamos a preguntar algo simple. Algo simple. Por ejemplo, ¿qué es Rilpe? ¿Está bien? Le estoy haciendo una pregunta básica, sintética. Podría decirle, actúe como un responsable tecnológico y demás. O sea, podría hacer todos estos elementos que le dije recién. Pero le voy a preguntar algo así para que se vea rápidamente la respuesta. Mira, apenas ingreso, lo interesante de esta plataforma es que me permite en este sector, si ustedes ven, aquí hay un vínculo. O sea, esta plataforma me permite marcar o me da la bibliografía de dónde ella ha sacado información. Entonces ha ido a un lugar que se llama Rilpe, ha ido al inicio de Rilpe, ha buscado Ripley, que es parecido, para ver si es ahí, y ahora me da la respuesta. Y me dice aquí, no hay una definición clara de Rilpe en los resultados de la búsqueda, pero dice, el término parece referenciarse a Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas, que es una red de líderes y profesionales de la educación en América Latina.
Señor, y ahí están los dos vínculos, el 1 y el 2, que son los vínculos bibliográficos de donde lo sacó. Sin embargo, y habla de otras cosas más de Rilpe y demás en otros países, y aquí está más información. ¿Está bien? Hasta aquí todo bien. Ahora, relacionado, me hace debajo más preguntas por si yo quiero profundizar en ese contenido. ¿Qué es Rilpe y cuál es su objetivo? Hago clic acá. Fíjense que hay otra pregunta más abajo, dice, ¿cómo puede participar? ¿Qué tipo de contenido se pueden encontrar? Vamos a ir a qué es Rilpe y cuál es su objetivo. Hago signo en el más e inmediatamente va y ahí me dice, RIRPE se refiere a la red interamericana, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de RIRPE es identificar las principales condiciones y prácticas pedagógicas, etcétera. La red fue fundada en Santiago de Chile y aquí está la historia. Y hasta está el logo. Miren ustedes qué importante. Y hay otros logos de otra cosa que no tiene que ver. Pero si uno empieza a buscar y uno sabe medianamente lo que quiere buscar, aquí tiene la información. Bueno, este logo es el que yo he usado en la presentación inicial. Fíjense qué rápido que puedo empezar a buscar cosas. No les voy a mostrar cómo hacer un avatar, no les voy a mostrar cómo hacer una caricatura, que a veces yo en mis presentaciones coloco caricatura, pero digamos, fíjense qué interesante que es poder trabajar con estos elementos. Y abajo me pone cuál es la relación entre RILPE y la educación, cómo se financia RILPE, qué tipo de... O sea, sigue profundizando con el conocimiento y yo puedo conocer toda la historia del RILPE sin siquiera haber entrado en su página web. Pero sí, la inteligencia entró en la página web de RILPE. Y eso es lo que la hace poderosa y espectacular. Dejo de compartir esto para volver a compartirles lo que les estaba diciendo, porque me parece interesante volver a insistir en esto. ¿Por qué quiero que ingresen en tusmemorias.com? Porque tusmemorias.com lo que va dando es el ranking de conferencistas internacionales. Y cada vez que yo doy una conferencia, como las doy gratuitas, lo único que les pido, mire, evalúeme y dígale qué les pareció lo que hemos hablado. Y pueden poner ahí un comentario, que lo que es, le pregunta primero qué es tu memoria y más abajo le pregunta que usted opine sobre esto y además me califique de 1 a 5 estrellas. Así que, y lo más lindo es que yo a su vez le doy la posibilidad de que después pueda recibir un certificado de esta charla. Y como estoy llegando a los 43 minutos y no me quiero pasar del tiempo que teníamos asignado, yo hasta acá estoy llegando. Voy a dejar esto aquí para que ustedes lo escaneen con el celular o pongan tusmemorias.com, ingresan con el código IA en mayúscula, inteligencia artificial, IA en mayúscula, ponen su correo y a continuación sigan el proceso, que es un proceso muy corto, me evalúan y les va a llegar la posibilidad de que ustedes saquen su propia constancia de haber estado en esta participación. Y esto es gratuito, por supuesto. Y bueno, y muchísimas gracias a la doctora Carmen Diegues, que ya esta es la segunda vez que estoy con ella, a la gente de RILPE, que me tuvo en cuenta, a Olga Moscoso, que indudablemente tengo un gran cariño con ella, que la conocí en Cuba, en uno de los congresos que estuve allí, y que gracias justamente a una convocatoria que tuve de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es que en esta plataforma hoy estoy liderándola por la cantidad de gente que vio la conferencia y que por supuesto se animó a evaluar, ¿no? Así que, bueno, estamos disponibles. Si hay preguntas, cualquier cosa, me pueden ubicar en internet como Américo Sirvente Gmail es mi correo, américo@unsj.edu.ar es mi correo también. Y estoy en todas las redes, tengo mi propio canal de YouTube, así que disponible para lo que quieran. Y un gran agradecimiento a la gente de RILPE por haberme convocado. Muy bien. Muchísimas gracias al ingeniero Sirvente por haber compartido toda esa información tan interesante y de gran utilidad. En agradecimiento queremos hacerle entrega de un diploma, el cual dice así: la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas RILPE, con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
otorgan diploma a Ingeniero Francisco Américo Sirvente, por haber dictado la conferencia Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la era digital, un enfoque multidisciplinario, en el marco del primer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas RILP, Liderazgo, Educación y Desarrollo Sostenible, realizado del 21 al 23 de noviembre de 2023. Guatemala, noviembre de 2023. Y firman el doctor Oruam Marichal Guevara como coordinador general de la Red Iberoamericana RILPE, la maestra Olga María Moscoso como coordinadora general de la comisión organizadora y el señor rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el maestro Walter Ramiro Mazariego Dios. Muchas gracias, ingeniero Silvestre. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero yo les voy a mandar la invitación a toda la gente de la universidad para que puedan participar de un congreso que voy a estar organizando con la gente de la Universidad del Quindío, que sería la sexta vez que organizamos un congreso con la Universidad de La Guajira, con la Universidad Estatal a Distancia de Educación a Distancia de Costa Rica y con la Universidad de San Juan. Lo vamos a organizar en el Quindío en mayo del año que viene, así que podríamos aprovechar, y si ustedes tienen algún evento, como vamos a estar ahí a tiro de piedra, vamos a estar cerquita, hacerme una escapada a Guatemala, que tengo uno de los países que quisiera poder visitar y poder estar con ustedes en algún momento, más con todas las atenciones que he tenido con la fabulosa gente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, muy amable, doctora. Gracias, ingeniero, muy amable. Y gracias por la invitación al Congreso. Bueno. A todos los presentes, gracias por acompañarnos a una actividad más dentro del primer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación, Liderazgo y Prácticas Educativas RIP. Un feliz día para todos.